Buenas a todos despertados, feliz de estar con vosotros una semana más, de seguir hablando de este camino tan bonito y tan precioso que estamos atravesando la gran mayoría de nosotros, y felicitar a los que empiezan de nuevo esta andadura, porque es un camino que aunque tiene momentos difíciles y momentos cruciales, momentos donde dudamos de nosotros mismos, de nuestra fe, para aquellos que procesan una creencia, en global no deja de ser un camino de aprendizaje, un camino de aceptación de conciencia, de elevar nuestra conciencia, nuestro conocimiento como almas, como personas, porque también el camino espiritual nos ayuda a cambiar aspectos de nuestra conducta, de nuestra forma de ser más terrenal, y el global de todo eso es muy hermoso, es bonito, es ver cómo tú vas cambiando, pero a la misma vez cosas de tu alrededor van cambiando, cosas que a lo mejor pues antes teníamos y no nos gustaban, y ahora empezamos a ver cómo empiezan a haber unos cambios, pero en conclusión es un camino que para mí está siendo hermoso, es un camino que ya sabemos y lo hemos hablado, que es un camino que va a durar el resto de nuestra existencia, pero quitando esos momentos cruciales donde quizás estamos más abajo, ¿no? de vibración, de emociones, quitando esos momentos que también son necesarios para darnos cuenta en qué situaciones nos estamos equivocando, en qué percepciones nos estamos equivocando, o juicios erróneos que estábamos haciendo. Pues creo que es un camino de aprendizaje, es un camino para poder compartir con esas personas que están en el mismo proceso, y para aquellos que también quieren empezar. O sea, en definitiva es un camino bonito. A colación de esto, quiero hablar esta semana de los juicios, no los juicios de valores, sino los juicios morales que nos autoimponemos cuando empezamos en este camino, y no cuando empezamos, sino habiendo pasado años. A veces seguimos poniendo en juicio a nosotros mismos, ¿no? Esa autoexigencia de esa parte egoica, esos juicios que nos hacen ver o interpretar que no estamos haciendo lo correcto o lo necesario. Muchas veces habéis tenido situaciones o pensamientos donde quizá os habéis autoexigido mucho, o creéis que no estáis haciendo lo suficiente, o creéis que estáis actuando de una manera pues quizá no acorde con esta creencia, con esta consciencia de la luz, del amor, de la misericordia. Yo lo he pensado más de una vez, y me he emitido juicios hacia mí mismo, y como consecuencia de eso pues te has sentido mal, ¿no? Cuando haces algo que está mal te sientes mal, pero cuando haces algo y crees que no es correcto también te sientes mal, ¿no? Entonces, cuando entramos en este camino pensamos que todo va a ser perfecto, que todo va a ser ya hacer todo lo bien, todo lo justo, y no es así, porque al fin y al cabo, como ya hemos hablado en otros vídeos, compartimos esas dos partes nuestras, ¿no? La parte terrenal y la parte más espiritual, más energética, ¿no? Llamadlo como queráis. Entonces, no debemos olvidar que tenemos esa parte terrenal donde en muchas ocasiones vamos a actuar bajo esa parte terrenal, va a salir ese instinto terrenal. Lo importante es darse cuenta cuando estamos actuando bajo esa parte, ¿no? Y si nos damos cuenta que a lo mejor la conducta que estamos teniendo no es la correcta, pues poner remedio y rectificar, ¿no? Al fin y al cabo, como bien decimos siempre, este camino es un aprendizaje, y cuando uno aprende se equivoca, y si se equivoca no hay tiempo para las lamentaciones, ¿no? Sino hay tiempo para dedicar a remediar ese error e intentar no volverlo a cometer. Y si se vuelve a cometer, y ahí me refiero a lo de los juicios,
Y si se vuelve a cometer, pues se vuelve a cometer, porque al fin y al cabo somos personas, nos equivocamos, siempre se dice que el ser humano es la única especie que cae varias veces en la misma piedra, y como parte que tenemos de esa parte terrenal, pues nos equivocaremos, pero no creo que valga la pena entrar en juicios morales hacia uno mismo, culpándonos o castigándonos realmente porque hayamos cometido algún error, hayamos actuado de una manera pues quizá no muy luminosa, no dentro de ese amor, de esa esencia, ¿no? que tiene esa conciencia espiritual, ¿no? Que entra la aceptación, y la aceptación es otro de los procesos que para mí también es muy importante trabajar, porque cuando empiezas a aceptar lo bueno, aceptas lo malo y aceptas también tus propios errores, con lo cual no hay tiempo para, como he dicho, para lamentarse, sino hay tiempo para remediar ese error, subsanarlo, entenderlo, reconocerlo e intentar no volver a hacerlo. Pero como os he dicho antes, si se vuelve a cometer, pues se vuelve a cometer y no nos tenemos que enjuiciar. Ya no hablamos de los juicios morales, y ahí entrarían ya los juicios de valores sobre nuestros nuevos valores, ¿no? Esos valores, como hablamos, ¿no? de bondad, de misericordia, de compasión, de luz, de amor, de respeto hacia los demás. Eso es una de las partes que, sobre todo al inicio de este camino, suele pasar mucho a las personas, que creemos que porque hemos empezado este camino y estamos empezando a modificar nuestras conductas bajo esas nuevas creencias que nos están aportando, que estamos entendiendo, enjuiciamos a los demás que posiblemente no estén ni en el camino, ¿no? Es como cuando alguien hace algo, ya sea desde una parte espiritual o desde una parte terrenal, nosotros lo justificamos y lo juzgamos si no entra dentro de nuestros propios criterios y de nuestras propias exigencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando empezamos este camino y tenemos amistades de siempre o amistades de hace mucho tiempo, y ellos no están en el camino y a lo mejor pues dan sus opiniones sobre diferentes temas, no tiene por qué ser un tema religioso, de cualquier tema, actual. Cuando esa opinión que nos dan no hay un cáliz, por decirlo de alguna manera, un cáliz espiritual, ya directamente procedemos a no escuchar, porque esa persona no es espiritual, no nos va a entender nunca, ¿no? Entonces, esa, podríamos llamarle prepotencia, ese enjuiciamiento gratis, esa soberbia, cuando no respetamos a personas, a almas que a lo mejor no han empezado este camino, o cuando lo hacemos con personas que ya han empezado este camino, que entienden de qué valores estamos hablando, de qué consciencias, o de la consciencia, ¿no? Más que de consciencias, de la consciencia que estamos adquiriendo, criticamos o juzgamos una actuación por no ser la que nosotros esperamos o en la medida que nosotros la haríamos. Ahí ya estamos teniendo unos juicios morales y de valores que no nos llevan a nada, y al fin y al cabo lo que nos hacen ver es que aún seguimos teniendo ese ego terrenal camuflado en un ego espiritual. Lo hablamos en un vídeo, ¿no? Cuando nos empezamos a exigir para ser mejores personas, para hacer más que los demás, porque tenemos que estar en paz con nosotros y en paz en mi caso, con el Señor, en el caso de vosotros, pues de la religión que profeséis o la creencia que tengáis, nos exigimos hacer más y más y más, porque esa parte de ego espiritual camuflado nos dice que tenemos que ser los mejores para saciar el mismo ego, nunca mejor dicho. Entonces, en esos momentos podemos emitir juicios que realmente no son unos juicios veraces y con fundamentos, sino son unos juicios marcados por un ego. Y cuando nos hacemos juicios hacia nosotros mismos, lo que estamos haciendo es destruir todo aquello que estamos construyendo. Cuando no nos permitimos el equivocarnos, cuando no nos permitimos a lo mejor por un momento a lo largo del día
o no por un momento, sino por varios momentos a lo largo del día, tener una conducta quizá más terrenal, y por eso nos castigamos a nosotros mismos, no estamos entendiendo entonces nada de lo que realmente debemos aprender. El despertar espiritual, a lo mismo que un desarrollo personal, es una evolución. Cuando nos juzgamos y nos castigamos, no estamos evolucionando, sino estamos involucionando, estamos yendo hacia atrás. Estar en el despertar espiritual no significa hacerlo todo correcto, ser la persona que más limosnas da, ser la persona que más se ofrece a sus hermanos a ayudarles, ser la persona que está cada día orando en la iglesia al servicio de todos, porque no es así. Porque el desarrollo personal, el despertar espiritual es un camino hacia uno mismo, y aunque suene egoico, es un camino hacia uno mismo, a subsanar todas esas falsas creencias, a romper todas esas estructuras que hemos tenido de ese ego terrenal que nos han ido enseñando y educando desde bien pequeños. Como decía en un vídeo, es la peor batalla que vamos a librar, que es la batalla contra nosotros mismos. Es derribar todo aquello que pensamos que éramos, para construir nuestro yo real, nuestro ser esencial, nuestra parte divina, ¿no? Para dejarla aflorar y que salga la naturaleza de nuestro propio ser, ¿no? Entonces, cuando no nos permitimos equivocarnos, cuando nos juzgamos por no poder estar por los demás, estamos involucionando, no estamos siguiendo el camino correcto. El despertar espiritual es un aprendizaje principalmente para uno mismo, y cuando uno lleva tiempo en este camino, y estamos hablando ya de años, haciendo un trabajo interior, un trabajo muy costoso y aparte muy lento, porque no es una cosa que se consiga rápidamente, sino es a base de cometer errores, de vivir experiencias, situaciones donde vamos aprendiendo en cada una de ellas a cómo podríamos haber respondido o actuado en esas situaciones, a saber si lo hemos hecho ya correctamente, o a saber si aún así nos hemos ido equivocando. Y a medida que vamos viviendo todas esas experiencias, que son experiencias que vienen a nuestra vida por ese mismo sentido, porque recordad que no existen las casualidades, sino existen las causalidades, todo aquello que vivimos nos vamos a poder equivocar, y si nos equivocamos, tranquilos, porque nos volverá a aparecer una experiencia similar para que tengamos que volver a desarrollar esa respuesta a esa situación, a esa experiencia. Entonces, todo eso es un aprendizaje de uno mismo, y cuando uno lleva muchos años trabajando en su interior hacia uno mismo, cuando empieza a simplificar, porque yo a veces lo comparo como una mazorca de maíz, ¿no? O como una cebolla, ¿no? Vamos quitando capas de todas esas creencias, de esa estructura creencial que tenemos de nosotros mismos, de la sociedad, de lo que es la vida, de lo que es el universo, el planeta. Vamos quitando todas esas creencias, las vamos derribando y vamos quitando capas hasta llegar al centro, que es nuestro propio ser, ¿no? Nuestra esencia y nuestra parte divina. Entonces, todo ese proceso de quitar todas esas capas conlleva mucho tiempo y conlleva muchos errores, y nos vamos a equivocar miles de veces, y por eso no quiere decir que no estés haciendo el camino correcto, que seas más espiritual o menos espiritual. Yo lo pongo mucho como el ejemplo cuando hay personas que practican la meditación. Yo practico la meditación desde hace años y practico la meditación diaria, y hay gente que cree, o opina, o piensa, tiene esa falsa creencia de que para meditar tienes que tener cierta postura, cierto ambiente, cierto compromiso. Y yo no creo que la meditación vaya del estilo ropa que llevas, la postura que pones, la flor de loto, los mantras que utilices. No va de eso. No tiene que ver con ese tipo de creencias visuales o tan frívolas, sino tiene que ver
con la voluntad de querer viajar hacia tu interior, y en el caso de que hagas meditaciones para tener comunicación con tus seres divinos, con tus seres de luz, tus ancestros, con el Dios de la religión que profeséis, tiene que ver con la voluntad de querer hablar con ellos. No tiene que ver que estés sentado encima de un cojín, encima de una cama, de una silla, que estés con las piernas cruzadas, que estés tumbado, estés estirado, estés encima de una esterilla, tengas cuencos tibetanos al lado, incienso, música. No tiene nada que ver con eso. La meditación la puedes practicar incluso desempeñando tareas. La meditación es un viaje hacia tu interior. Simplemente que tengas ese momento que puedas estar realizando ese viaje hacia tu interior en un entorno más o menos tranquilo. Tampoco vas a hacer una meditación en medio de una carretera con los coches pasando, ¿no? Pero simplemente con que tú puedes estar lavando los platos y a la misma vez estar practicando una meditación. O sea, no tiene que ver con todo ese escaparate que muchas veces se le da a toda esta corriente. Tiene que ver con la voluntad interior de una persona. Con lo cual, yo siempre digo que el despertar es un camino de aprendizaje, es un camino duro, y diría que muchas veces es más duro que bueno, pero que es necesario para que nosotros trascendamos a una conciencia mucho más elevada, a un conocimiento mucho más elevado. Es necesario librar algunas batallas dolorosas, encontrarnos con nuestra parte más oscura, ver y reconocer en todo aquello que nos hemos estado equivocando, ver y reconocer todas esas creencias que no nos han llevado a ningún sitio, al contrario, nos han podido llegar a perjudicar en las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, lo único que yo os pediría es que no seáis tan exigentes. Habrá muchos de vosotros que no lo estáis siendo, pero sí es cierto que la tendencia suele ser que se suele ser exigente con uno mismo, porque queremos ser el mejor en lo que hacemos, y esa es la parte que tenemos que destruir. No va de que seas el mejor en lo que estás haciendo, es más de que lo hagas con el corazón. Entonces, dejar los juicios morales hacia vosotros mismos, los autojuicios que os podáis estar haciendo, aceptar que os equivocáis, aceptar que es parte del proceso, aceptar que si un día no tenéis esa sensación de fe, de confianza, ese estado anímico en armonía, en paz, aceptar que van a existir esos días, que van a haber días que no sean para nada días bonitos, días preciosos. Van a haber días que puedas estar triste o que te puedas enfadar, que puedas tener una mala contestación o una mala actuación. Es normal, somos personas, tenemos nuestra parte terrenal, y hay que saber aceptarlo, respetarlo. Es importante, para mí sí es importante que cuando tengamos estas situaciones nos sepamos dar cuenta realmente de que estamos actuando mal, porque ahí empieza el aprendizaje, cuando uno reconoce y sabe darse cuenta de que está actuando mal, y a partir de ahí el camino sigue andando hacia adelante. Con lo cual, no os enjuiciéis, no enjuiciéis a nadie, porque para enjuiciar a alguien tendríamos que haber caminado con sus propios zapatos y su propio camino para poder saber por qué o el porqué de sus conductas. No enjuiciéis a nadie, respetar cada uno que haga libremente lo que de la mejor manera que pueda, y sobre todo, como os digo, no busquéis ser mejor, no busquéis aceptaros como sois,
con las respuestas que tenéis, todo irá cambiando. A medida que vamos a ir siguiendo por este camino, iremos cambiando, iremos dándonos cuenta cada vez más de todo aquello, cuando miremos hacia atrás, de todo aquello que ya hemos cambiado. Es muy importante que de vez en cuando hagáis una vista hacia atrás, yo lo recomiendo. Cuando os sentáis un poco desmotivados, que a lo mejor os podéis sentir estancados, que no veis una progresión, que os sentís débiles de vibración, de fe, de creencia, pararos un momento allí donde estéis, mirar hacia atrás y recordar lo que estabais haciendo quizá hace un año, hace 2, hace 3, hace 4. Recordad todo aquello que ya ha empezado a cambiar en vosotros, y eso va a ser ese chute de energía para daros cuenta de que realmente estáis cambiando. Os va a volver a poner en el centro del camino, porque a veces es cierto que perdemos un poco la orientación, olvidamos todo aquello que ya ha pasado y no sabemos hacia dónde ir, con lo cual hacer una mirada hacia atrás y ver y reconocer y agradecernos a nosotros mismos esos cambios que ya se han producido nos sirve como una recarga de energía para poder continuar aún con más fuerza. Y como ya os he dicho, no os pongáis en tela de juicio. Pensar que esto es un camino muy largo, que tendremos mucho tiempo para ir subsanando todos esos errores que cometemos, ir disfrutando de esos momentos hermosos que vamos teniendo, esos momentos de paz, de armonía, que gracias a Dios nos van dando para poder ir disfrutando y saboreando este proceso tan bonito que es la vida, aparte de despertar lo que es la vida terrenal, ir valorando todo aquello que tenemos, lo afortunados que somos por tener esa gracia de poder ir volviendo, ir retomando ese camino de reevolución hacia atrás para volver a nuestra esencia, y eso es lo más bonito que nos pueden haber brindado. Y yo creo que con esto no creo que haga falta muchas más explicaciones. Daros las gracias a todos por seguir estos vídeos, gracias por los vídeos pequeños que están teniendo mucho apoyo, para todos aquellos que se están suscribiendo al canal. Recordad lo que siempre os digo, me da igual que seáis 100, que seáis 1000, que seáis 50.000, no tengo ninguna intención ni ningún... No es lo que me lleva a hacer estos vídeos. Mi propósito de hacer estos vídeos es ayudar, como siempre os digo, simplemente aunque sea una persona, para mí ya me doy por contento. Es lo que creo y me dicen que debo hacer, y así lo pienso, sin tener ninguna pretensión de nada. Sí que siempre os pido, por favor, que si tenéis alguna persona que creáis que este contenido le puede servir para resolver sus dudas, para ver un poquito de luz en su camino, de su proceso, lo compartáis con aquellas personas que sí que les pueden servir. Daros las gracias a todos los que veis hasta el final de estos vídeos, los que seguís en Instagram, que os dejo abajo en la cajita bueno, donde se pone todo eso de explicaciones y todo eso. Y nada, que nos veremos la semana que viene con algún otro contenido. Pensad que siempre mi contenido va a ser algo muy cercano, no voy a ser un profesor de nadie, porque bastante tengo con enseñarme a mí mismo como para poder enseñar a los demás. Sí que es cierto que si alguna vez tenéis algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, si la podéis dejar en los comentarios, si yo tengo conciencia de ese tema que pueda dar una respuesta con fundamento, lo haré. Si no la tengo, seré el primero en no hacerlo, porque no quiero engañar a nadie. Así me ayudáis también a crear un poco de contenido. Y de nuevo daros las gracias, y la semana que viene nos veremos. Hasta luego.